no han podido asistir. Los invito al capítulo 2 de Efesios y a medida que lo vayan encontrando, por favor, se van colocando en pie. Amén. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra del Señor dice así: Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amado Padre, damos gracias hoy por podernos reunir como hermanos, como iglesia, Señor. Damos gracias, Padre, por la coinonía, por la unión, Señor. Pero queremos, Señor, escuchar su palabra, Señor. Le solicitamos, por favor, escuchar su palabra. Tenemos hambre y sed de usted, Señor. Que nuestros corazones, nuestras mentes estén quietas y estén receptivas a lo que hoy usted nos quiere decir, Señor. Oro por mí y por mi torpeza, Señor, para que no sea esta como una oposición para que su pueblo escuche su palabra, sino que utilíceme a pesar de esta, lléneme de su Espíritu Santo, Señor. Quiero ocultarme detrás de usted para que usted sea hablando su pueblo y no sea yo, Señor, hablando, porque su pueblo le quiere escuchar a usted, Señor. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y Rey. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Wow, empezamos con el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y qué capítulo, hermanos. Qué hermoso capítulo. Tan lejos. Ya, pero voy a hablarles. Y como hemos visto la semana pasada... ¿Estaba temblando? Eso, ya. Yo pensaba que estaba temblando. Como hemos visto la semana pasada, terminamos con Mauricio de ver el capítulo 1. Para contextualizar lo que vamos a ver hoy es extremadamente importante ver. Pablo ha estado orando en el capítulo 1, al final del capítulo 1, ha estado orando para que los efesios tengan un mejor conocimiento del poder de Dios. Entre otras cosas, Pablo ora para que los efesios tengan un mejor conocimiento del poder que actuó y que actúa en el creyente. Él da una demostración de ese poder, resucitando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Pero no tan solo eso, hermanos. Ese poder, dijo Mauricio, actúa en nosotros y actuó salvándonos, ¿cierto? Por lo tanto, el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y le glorificó, nos resucita a nosotros y nos glorifica juntamente con Jesucristo. O sea, si usted ve el hilo conductor del capítulo 19 hasta el capítulo 2, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo levantó y lo exaltó. Ustedes estaban muertos, pero Dios les levantó y le exaltó juntamente con Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? Este es el hilo conductor que está siguiendo Pablo. Y para que entendamos bien lo que hoy les quiero transmitir, una ilustración traigo a colación. Me encantan las ilustraciones, ¿cierto? ¿Quién de ustedes conoce la obra El David? La escultura por allá, ¿cierto? Fíjense que es la escultura renacentista más importante del mundo. Es una escultura donde simboliza al rey David. Una escultura
que es muy apreciada y más importante, ¿saben por qué? Por el detalle anatómico que este escultor logró, por la simetría, por la belleza. Cuando seguramente si logremos ir para allá, por allá hay fe, y miramos al David, ¿cierto?, a esta gran obra, ¿qué se nos va a pasar por la mente? ¡Wow! ¿Quién fue el escultor de esta maravillosa obra? Poco se le pasa por la mente en quién se habrá basado Miguel Ángel para esculpir esta escultura. No, a todos se les pasa por la mente cuando lo aprecian es ¿quién fue Miguel Ángel? ¡Oh, qué destreza! ¡Oh, cuánta habilidad para esculpir esta escultura! Poco se les va a pasar por la mente cuando, por ejemplo, miran la Mona Lisa. ¿En quién se habrá basado Leonardo da Vinci para la Mona Lisa? No, todos ven la Mona Lisa, está sonriendo, está con el ojo abierto, no, está cerrando un ojo. O sea, ¿qué habilidad tuvo Da Vinci para crear semejante obra? Y eso es lo que está haciendo Pablo en estos primeros versículos. Pablo nos va a mostrar la oscuridad, lo horrible que era nuestra condición antes de Cristo, para luego mostrar toda la habilidad, el poder, la destreza que Dios tuvo para resucitarnos y llevarnos al reino de su Hijo amado. Eso es lo que quiere Pablo decir en estos primeros versículos. Así que, ¿qué quiero dejar en sus corazones para el día de hoy? El objetivo de este sermón es que usted conozca o tenga un conocimiento más profundo del poder de Dios que obró en su salvación. Un poder que Dios obró conforme a su amor y a su misericordia. Este poder no actúa solo, sino que Dios lo confluye, lo utiliza según su amor y según su misericordia. Por lo tanto, vamos a levantar dos encabezados. Y el título de este sermón se llama Vivos por su poder. Vivos por su poder. Y los dos encabezados son lo que éramos por naturaleza y lo que hoy somos por gracia. Lo que éramos por naturaleza, una naturaleza pecaminosa, pero lo que hoy día somos por la sola gracia de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a nuestro primer encabezado, del versículo 1 al versículo 3. Lo que éramos por naturaleza. Hermanos, ¿cómo decirlo? Estábamos sin vida, éramos inertes. Así como el trozo de piedra que utilizó Miguel Ángel, ese trozo de piedra que esculpió Miguel Ángel. Pero fíjense que nuestra condición era peor que ese trozo de piedra de mármol, porque los trozos de piedra de mármol no reciben la ira de Dios. Nosotros estábamos muertos y condenados bajo la ira de Dios. Pablo en los primeros 3 versículos del capítulo 2 nos dará el diagnóstico de los hombres y toda la humanidad. Pablo dice tajantemente: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es una descripción metafórica. Aquí Pablo no está hablando de algo metafórico, sino que lo que está describiendo es la condición espiritual de todos los hombres. Todos estamos muertos, o todos estábamos muertos en delitos y pecados en una condición espiritual. Todos. Hermanos, tú estabas muerto. Estabas muerto. Estabas muerta. Estabas sin vida espiritual, inerte como un trozo de piedra, sin tener comunión con el Dios vivo, sin estar unido a Él, separado a Él. Estabas destituido de la gloria de Dios. Estabas ciego a la gloria de Dios. No la podías ver. ¿Te recuerdas ese momento? ¿Te recuerdas esa época de tu vida? Cuando estabas sordo al oído, a la voz de Dios. ¿Estabas sordo cuando no escuchabas a Dios?
Ahora le puedes escuchar, pero en un momento estuviste sordo. Eras insensible a la presencia del Espíritu Santo. No le podías sentir. Estabas mudo, estabas muda sin poder encumbrar una oración hacia Dios. Esa era tu condición. Una condición triste, deplorable. De hecho, con un corazón de piedra, como la de la escultura de Miguel Ángel. Un corazón que no albergaba ninguna especie de amor sincero, ni amor hacia Dios. ¿Y por qué esta situación? ¿Por qué estábamos todos así? Pablo le dice a los cristianos de Roma que todos nosotros pecamos en Adán. Y en Adán todos encontramos la muerte. Y por lo tanto el ámbito en el cual nos movíamos de forma natural era muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Vivos para pecar, muertos para Dios. Esa es una terrible condición, una condición horrible. Iglesia, ¿entiendes qué es lo que es estar muertos en delitos y pecados? ¿Entiendes tu pecado? ¿Entiendes cuál era tu condición pecaminosa? Pablo dice que estabas en pecado, errabas el blanco. Es decir, fuiste creado para Dios, para darle gloria, pero no podías cumplir ese propósito. Estabas muertos en pecado. Estabas en delitos, dice Pablo. Delito es infragantemente y con toda soberbia te parabas frente al trono de Dios y violabas sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, de forma soberbia. Eso hacías, eso éramos, así vivíamos, muertos estábamos. Esa era la actitud que nosotros teníamos. Y hoy claramente podemos ver muchas personas alrededor de nosotros vitalmente muy sanas, ¿cierto? Fuertes, intelectualmente muy sagaces, exitosas, socialmente muy exitosas, profesionalmente sin nada que decir, ¿cierto? Una vida envidiable, pero muertos en delitos y pecados. Pero ¿saben qué? Que esta era la condición natural sin Cristo. Pero ¿saben lo que es peor que esto? Que no tan solo estábamos muertos, sino que estábamos profundamente esclavizados. Pablo sigue diciendo esto. Versículo 2, sígame con la lectura. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En aquel tiempo, muchos de nosotros pensábamos que estábamos completa libertad. ¿No es así? Y que el cristianismo era una especie de religión arcaica con leyes arcaicas. Pero qué equivocábamos que estábamos presos, estábamos envueltos en corrientes demoníacas. Eso estábamos, expuestos a través de fuerzas demoníacas, guiados por Satanás que controlaba nuestra vida. Lo primero que dice Pablo es que anduvimos según la corriente de este mundo. Fíjense, versículo 2. Es decir, vivíamos felices. Qué triste, vivíamos felices en las corrientes de este mundo, de acuerdo a este presente siglo malo. Así vivíamos. Vivíamos en completo acuerdo con una sociedad anticristiana, con leyes anticristianas, muy cómodos, en medio de una época de maldad, alineados con una sociedad anticristo, antidios. Es más, una sociedad que odia a Dios. En eso andábamos, en eso estabas, en eso yo estaba. ¿Que odian a Cristo? ¿Que odian sus leyes?
Porque esta sociedad, este mundo no odia a Mahoma, no odia a Buda, odia a Jesucristo y sus leyes. Y nosotros éramos parte de eso. De hecho, muchos de nosotros participábamos de grupos pseudo-cristianos, religiosos pseudo-cristianos, en donde no está Cristo, en donde no está su palabra, en donde no hay una formación de una iglesia conforme a la palabra de Dios. Ahí estábamos, de ahí fuimos sacados. Vivíamos en una especie de religiosidad muerta, de hecho, tajantemente anticristiana. Ahí Dios nos sacó. De ahí Dios me sacó. Yo participaba en una iglesia anticristiana. Y de hecho, les confieso que todavía tengo mucho amor por personas que estaban ahí en esa iglesia anticristiana. Pero un día, después de haber tenido un sueño, porque eran un pesar en mi corazón, un día le dije a mi esposa esto y mi esposa me dijo algo muy sabio. Me dijo, hey, ellos voluntariamente están ahí. Ellos voluntariamente están dentro de esas pseudo iglesias cristianas. Y claro, Pablo dice, andaban. Eso indica toda una voluntariedad. Ellos están felices en corrientes demoníacas, en iglesias pseudo cristianas. Felices. Esclavizados felizmente. Ellos con toda su voluntad están ahí. De hecho, la cosa se coloca mucho peor si ustedes siguen leyendo. Toda esta cultura pseudo-cristiana que puede ser la sociedad secular o sociedades religiosas, todas estas especies de sociedades están bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? Satanás. Satanás es la fuerza que tiene autoridad sobre todo principado y potestad que opera en este mundo invisible, que urde los hilos. Satanás. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, hermanos. Ahí estábamos nosotros. Él dice que opera. Una palabra en griego, ergeo. Él utiliza su fuerza, es tan potente que Él los controla. Eso significa, eso es lo que está diciendo Pablo. Controla esta sociedad que se rebela contra Dios. Controla esta sociedad que se para frente al trono de Dios y le dice, tú no eres Dios, o tú eres Dios, pero yo no quiero seguirte. Ahí estábamos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es una realidad terrible, porque aún tenemos muchas personas que amamos ahí. Esto es una realidad que me aterroriza, porque era un títere de Satanás. Yo era un títere de Satanás y no me estoy refiriendo a que estaba poseído demoníacamente, porque Satanás no tenía necesidad de poseerme, porque yo voluntariamente le seguía todos sus juegos, todas sus maquinaciones, estaba a favor de toda su sociedad, de toda la forma que él tenía de oponerse a Dios. Todos, de diferente grado, éramos aliados de las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Pablo, en esa condición estábamos. Pablo le recuerda a los cristianos de Éfeso, y no tan solo a ellos, sino que también a nosotros, que en ese tiempo la cosa era mucho peor también. No tan solo estábamos muertos en delitos y pecados, no tan solo estábamos alineados a Satanás, sino que también en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. No puede ser una peor situación. Ahí estábamos. Éramos esclavos de las pasiones de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Esclavos. Guiados por nuestra propia satisfacción. Lo único que nos guiaba en ese momento era nuestro propio yo. Yo. Satisfacer mi ego. Yo soy más importante. Son mis leyes. Y Dios al servicio mío. Llenos de placeres y de deseos injustos. ¿Qué significa injustos?
Por favor, hay que hacer una distinción acá. Nosotros naturalmente como personas tenemos deseos totalmente justos y naturales. Pablo está hablando aquí de deseos injustos. El deseo sexual, si es lícito, es dentro del matrimonio. Eso es justo. Pero Pablo no se está refiriendo aquí a deseos justos, sino que se está refiriendo a deseos injustos, o sea, a la lascivia, a la fornicación, al adulterio. Eso es lo que Pablo se está refiriendo, a pasiones de la naturaleza pecaminosa. Es justo que tú tengas sueño y que descanses. Es injusto la pereza. Eso es lo que se está refiriendo acá. A fornicarios, a personas que tienen lascivia, a adúlteros, a ladrones. Es justo que tú puedas decir, tengo hambre y quiero comer algo rico. Es injusto que tú digas, quiero comer y comer y comer. Así vivíamos, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, totalmente pecaminosa, que se expresaban en deseos injustos de la carne y de la mente. Y alguien puede decir, pero ¿sabes qué? Yo no era así antes. Yo no era así. De hecho, vivía en el pseudo-cristianismo ese que me sacó Dios y yo no era fornicario, estaba casado, no tenía pensamientos de lascivia, no, me comportaba realmente bien. Pero fíjense lo que dice Pablo aquí, para destruir todo argumento. Pablo dice en el versículo 3, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos. En el versículo 1 y en el versículo 2, si te das cuenta, Pablo habla de los efesios. Ustedes. En el versículo 3, Pablo se incluye. Nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Nosotros vivíamos satisfaciendo todo deseo carnal y de la mente. Bueno, y usted se pregunta, ¿Pablo no era un fariseo? Claro. Pablo era fariseo de fariseos, irreprensible según él ante la ley, un judío. Y los judíos no son ni fornicarios, ni ladrones, ni adúlteros. Pero Pablo se incluye. También él era una persona que buscaba satisfacer sus deseos pecaminosos. ¿De qué forma? Intentando a través de su propia justicia ganarse la gloria y la aprobación de Dios. No tan solo son los gentiles que viven alocadamente, sino son esas personas también religiosas que buscan una religión basada en ropas, en obras, en formas de ser, una religión de externalidades. Pablo era un religioso, un fariseo, un hipócrita, que buscaba ganarse la salvación con sus propias obras. Todos ellos, gentiles y judíos, todos bajo pasiones de la carne y de la mente. Esto no puede ser peor. Esto realmente no puede ser peor. Esa era tu condición. Esa era mi condición. Pablo termina diciendo en el versículo 3 algo realmente fatal. Realmente aterroriza. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es difícil para nosotros entender esto, porque muchos de nosotros pasamos de la ignorancia de Dios a entender que Dios nos ama. Muchos pasamos de ignorar a Dios a entender que Dios nos ama, pero muy pocos han entendido que antes vivían bajo la ira de Dios. Estamos tan acostumbrados a sentirnos que Dios es con nosotros que nunca nos hemos sentido Dios sin nosotros o en contra de nosotros. Eso es terrorífico. El Dios vivo, poderoso, todopoderoso, vivías en contra de Él. ¿No te da miedo? Así estábamos. Esa era nuestra condición. Éramos peor que este trozo de piedra, inertes. Éramos peor que estar muertos. Estábamos esclavos. Y peor que eso, vivíamos bajo la ira de un Dios santo. Esa era tu condición.
Esa era mi condición, merecedor completamente del justo juicio de Dios. Merecedor de toda la ira de Dios, de un Dios infinito. Esa era tu condición. Esa era mi condición. Pero Dios no lo estimó de esa forma. Y aquí vemos al gran pero de Efesios, que dicen que es el gran pero de toda la Biblia. Después de naufragar, hermanos míos, después de naufragar por todo este panorama malo, y más que un panorama malo, un panorama terrorífico, vamos a nuestro segundo encabezado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Por tu naturaleza caída estabas muerto. Por tu naturaleza caída eras esclavo. Por tu naturaleza caída eras digno de un justo juicio, pero Dios salió a tu encuentro. Hermanos, necesitábamos a alguien más que Miguel Ángel. Necesitábamos a alguien más que un hábil arquitecto. Necesitábamos más que una hábil persona. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie nos podía sacar de esa condición. Solo Dios, al Dios que constantemente habíamos ofendido, al Dios que constantemente habíamos blasfemado, al Dios que constantemente habíamos contrapuesto todas sus leyes. Él era el único capaz de sacarnos de esa condición y Él tuvo y extendió su misericordia. Él era la única persona que podía intervenir. Nuestro Dios todopoderoso. Y lo que más me sorprende de todo esto es que no es tan solo que lo que Dios hizo, que es sorprendente, sino cuándo lo hizo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos cautivos por las fuerzas demoníacas. Ahí, cuando éramos completamente sus enemigos, Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Cuando yo era un hombre muerto, esclavo, que constantemente lo blasfemaba contra su nombre. ¿Puedes entender la gracia y la misericordia de Dios? Oh, hermanos, cuánta gracia. Cuánta gracia de nuestro Dios y nuestro Padre. ¡Wow! Ahora podemos llamarle Padre. ¿Por qué? Por su misericordia, dice Pablo. Él es rico en misericordia. Aun cuando merecíamos ser condenados, Dios no nos dio lo que merecíamos. Lo que merecíamos lo cargó sobre las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Sobre Él cargó lo que nosotros merecíamos. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Es como una exclamación de nuestro corazón que dice, ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, Pablo dice, por causa del gran amor con que nos amó. Por causa del gran amor con que nos amó. Antes de la fundación del mundo, Dios te amó. Dios te amaba antes de la fundación del mundo. Y esto no es un amor universal, sino que es un amor electivo. Dios eligió amarte de forma especial. Y tú te preguntas, ¿cómo sabes eso? Es porque los amó en Cristo. Porque tú estabas en Cristo. Por eso te amó. Desde la eternidad te amó porque tú estabas en Cristo. Significa eso que Dios te amaba de la misma forma y en la misma intensidad que amó a Jesucristo. ¿Cómo tú dices eso? Me puedes decir. ¿Cómo logras discernir eso? Porque entregó a su Hijo unigénito para venir a rescatarnos. Por eso yo puedo decir con toda propiedad que Él me amaba de la misma forma y de la misma intensidad que al Hijo eterno. Dios nos amaba. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amaba. Cuando no éramos justos, Dios nos amaba. Desde la eternidad, Dios nos amó. Y es porque estábamos unidos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Una unión espiritual, mística,
que no se puede disolver, no se puede separar. Has estado unido a Jesucristo. Y podemos decir esto, hermanos, si estoy unido a Jesucristo por cuanto Él es, por lo tanto yo soy. Por cuanto Cristo es el Hijo amado, yo soy el Hijo amado. Porque estoy unido a Jesucristo. Tú te preguntas cómo Dios me diste la vida. Es porque te unió a la vida. Juan capítulo 1 versículo 3. En Él estaba la vida. En Cristo. Porque estás unido a Cristo. Tienes vida. Hermanos, esto es maravilloso. Alegre su corazón. Salte de júbilo por estas cosas y por el amor de Dios. Por cuanto Él resucitó y venció la muerte, tú has sido resucitado y vencerás la muerte. Y tú me preguntas, ¿pero cómo sabes que resucitarás un día? Porque Él resucitó. Porque mi Señor resucitó. ¿Cómo sabes que eres amado, Tomás? Porque el Padre ama al Hijo. Ahora tenemos vida. Ahora tenemos vida. Ahora puedo escucharle. Y detrás de este torpe predicador tú puedes escuchar la voz de Dios. O cuando estás en tu casa leyendo la Biblia, tú puedes escuchar la voz de Dios. Cuando un hermano te da ánimo o te reprende, tú puedes escuchar la voz de Dios. Ahora puedes sentir su presencia. Que eso va más allá de toda teología. Tú puedes sentir la presencia de Dios. Cuando orábamos atrás, sentíamos la presencia de Dios. No sé cómo. No lo entiendo y ni me interesa entenderlo ni darle explicación. Solo sé que cuando estamos reunidos, Él está y yo lo puedo sentir. No sé cómo, pero lo siento. Puedo verle. ¿Saben cómo le veo? Cuando les veo al gran obrador actuando en sus vidas. Ahí le veo actuar. Ahí le puedo ver. Ahora puedo adorarle, levantar los brazos, encumbrar una oración. Ahora puedo tener comunión con Dios. Estoy vivo y vivo para Él. Estamos vivos y vivos para nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, solo por gracia. Entre paréntesis dice Pablo ahí, y esto es solo por gracia. Gracia que veremos el próximo sermón. Pero solo por gracia. Fíjense, hermanos, toda nuestra condición, toda nuestra oscuridad, todo lo malo que éramos, toda nuestra condición tan pecaminosa, tan repudiable, fue cubierta por gracia. Es como que Pablo nos confrontara y nos dijera, mira, esto es lo que eras muy negro, pero la luz de Dios lo cubrió todo. Lo cubrió todo. ¿Entiendes? Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y eso no significa que podemos pecar y pecar. No, está diciendo que no hay nada que Dios no haya podido hacer que Él obró conforme a sus propósitos, obró su gracia en nosotros. Pero esto no es todo, hermanos. Efesios nos tiene acostumbrado que esto no es todo. Esto no es todo. No nos dio lo que merecíamos, sino que se lo cargó a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que merecía nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros. ¿Puede ser algo mejor? Lo que Él merecía por ser el Hijo perfecto que nunca rompió ningún mandamiento, lo que Él merecía fue dado a nosotros. Y Pablo sigue diciendo, hermanos, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Éramos esclavos de Satanás, felices en medio de una sociedad y cultura anticristiana.
títeres de las fuerzas del mal, pero Dios nos resucitó y nos colocó en una posición de honor y de poder juntamente con Jesucristo. ¿Quién podría librarnos de las ataduras del hombre fuerte, sino uno más fuerte que saqueara las cosas, los dominios de Satanás? Nuestro Señor Jesucristo. No había nadie más fuerte. No podíamos nosotros ni todos juntos hacer rebelión contra Satanás. Solo Dios poderoso pudo haberlo hecho. Y hemos sido traídos al reino de su Hijo. Solo nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos, ni de Satanás. Hemos sido colocados en lugares celestiales. La victoria de Cristo es mi victoria. Hermanos, la victoria de Cristo es tu victoria. Él ha vencido las fuerzas de Satanás. Mauricio nos decía que está sentado sobre los lugares celestiales, sobre toda potestad, autoridad. Ahí está Cristo. Y tú con Él. Quiero que esto cale fuerte en tu corazón, por favor. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres un títere de Satanás. Ya no lo eres. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Cuando venga esta sensación pecaminosa que te embarga y que pseudo te controla, puedes decir que no. Di que no. Porque estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Ya las fuerzas de las tinieblas no tienen autoridad sobre tu vida. Porque estás sentado con Cristo en lugares celestiales, en toda posición de honor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:37 dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que esto cale profundo en tu corazón, hermano. Que cale profundo en tu corazón. Y finalmente, tú crees y te preguntas, ¿qué motivó a Dios a hacer todo esto? Pablo contesta: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo utiliza 4 características, 4 adjetivos para describir el obrar de Dios. Él dice misericordia, dice amor, dice gracia y dice bondad. Y esto, por favor, quiero que me ayudes a entender todo el superinminente poder de Dios. Todo ese poder que Él tiene, único, inigualable e infinito, es obrado por Dios conforme a sus virtudes. ¿Qué quiero decir con esto? Dios lo puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Pero Dios hace todo conforme a su amor. Dios no hace nada sin amor. Dios hace todo porque ama. ¿Cómo es que ese poder tan gigante, infinito que Dios tiene es obrado conforme a su amor? Porque Él es amor. Él era el único que nos podía salvar. Y nos salvó no porque quería algo a cambio, sino porque su poder obró conforme a su misericordia. Porque Él es misericordioso. Él te da bendiciones y te renueva de bendiciones y bendiciones tras bendiciones, como nos tiene acostumbrado a Efesios. ¿Sabes por qué? Él no espera nada a cambio. Es porque Él le agrada y le hace feliz bendecirte. Regalarte bendiciones. Bendiciones celestiales. Dios obra todo su poder conforme a su amor, a su bondad, a su gracia. Todo lo que Dios te da es porque Dios te ama.
Todo lo que Dios te da es porque te tiene misericordia. Todo lo que Dios obra, Dios creó porque amaba. Todo lo que Dios es un Dios que ama. Parafraseando a Pablo, Pablo dice, para mostrar su gracia en nosotros, en vosotros. ¿Para qué obra Dios? Para mostrar, para revelarles a ustedes, hermanos de Concepción, su gracia. Para que ustedes conozcan, lo conozcan. Y claro, yo puedo ver la escultura. Puedo ver cómo Dios les talla, ¿cierto? Puedo ver, por ejemplo, la pasión de Cristo que Dios ha colocado en la Javi, o el servicio que Dios ha colocado en el hermano José y la hermana Vilma. ¡Wow! Es sorprendente. Podemos ver la escultura. O la autoridad que ha colocado en Mauricio, la sabiduría que ha colocado en Emilia, esa sensibilidad que, por ejemplo, ha colocado en Abby. O el amor por las naciones que tienen los hermanos Claudio y Daniela. Y la perseverancia de Natalia y la hermana Orieta, aunque no la conozco, sin duda, si la conociese más, tendría algo que admirar. Pero más allá de la escultura, más allá de ustedes, veo al que obra poderosamente en amor. A Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ora Pablo para que ustedes conozcan más a Dios, su poder, un poder que obra en amor, en misericordia, en bondad. A medida que conozcan a Dios, que es poderoso, aprenderán ustedes a amarle más. A medida que ustedes conozcan a Dios poderoso, que obra en ustedes, ustedes aprenderán a amarle más. Esto es un mandato. Conozcan a Dios, conozcan su obrar, conozcan su poder, pero tengan en cuenta que su poder obra conforme a su amor, a su misericordia. Y cuando ustedes entiendan eso, entenderán lo digno que es Dios, lo merecedor que es de toda gloria y de su propio amor en sus corazones. Dios es magnífico. Como decía Arturo, Dios es digno de amor. Él es amable, muy fácil de amar. Nuestro Dios es fácil de amar, muy fácil de amar. Pablo ora a Dios para que los efesios sean conocedores más profundamente del amor de Dios, del poder de Dios. ¿Para qué? Para que aprendan a amar a Dios. Pónganse de pie, hermanos míos. Amado Padre, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Señor Dios. Gracias. Gracias porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, no había nada imposible para usted y usted nos dio vida en Cristo Jesús. Y aunque estábamos cautivos de Satanás, usted nos sentó juntamente con nuestro Señor Jesucristo en lugares celestiales. Frente a frente a usted, Señor Dios, frente a frente le podemos ver cara a cara, Señor. En una posición de honor y privilegio que no merecíamos, pero que gozamos porque usted nos ha unido a nuestro Señor Jesús. Por sus virtudes, Señor, yo gozo de bendiciones. Que esta sección de la carta a los Efesios, que mis hermanos aquí presentes, Señor, y yo mismo podamos entender la superinminente grandeza de su poder. Ese poder que obró, Señor, usted a favor de nosotros por su amor y por su misericordia, Señor. Esta realidad, Señor, nos atraiga a sus pies, nos haga enamorarnos de usted, Señor. Usted es digno de amor. Usted es digno de ser amado, Señor. Que nuestro corazón, Señor, le pertenezcan, Señor. Queremos conocerle más y adorarle más, Señor. Le damos gracias por su palabra en Cristo Jesús. Amén.
gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Damos gracias al Señor por la exposición de